a hablar en esta oportunidad, ¿cuál voz? ¿Qué voz? Hay muchas voces que hablan nuestras vidas. El enemigo puede ministrar a nosotros. Nuestra propia carne puede ministrarnos, nuestro propio deseo. Alguien dijo que no hay un joven que esté enamorado y ore por una chica que hasta puede escuchar la voz de Dios, pero son sus emociones, porque él está enamorado y él quiere que Dios le diga que sí. Entonces las emociones intervienen. Y vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la voz de Dios. Yo sé que a todos nosotros Dios nos ha hablado en algún momento, ¿verdad? Cuando nos predicaron la palabra, el Espíritu Santo trató con nosotros y nos convenció de que viniéramos al Señor. Siempre hemos dicho que esta es la voz de Dios, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué voz tú escuchas? ¿Qué voz va a obedecer? Leer este pasaje y uno dice, bueno, a David tal vez sí, el enemigo pudo haberlo engañado, pero también el enemigo le habló a Jesús y le habló en varias ocasiones pidiéndole que hiciera algo, y gracias al Señor que Jesús no obedeció la voz del enemigo. Cuando obedecemos la voz de Dios hay bendición, amén. Cuando obedecemos la voz de Dios hay buenos resultados. Cuando nosotros no obedecemos, hacemos caso omiso a la voz de Dios, hay situaciones difíciles, ¿verdad? Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, porque no queremos hacer esto, porque nuestro deseo es hacer otra cosa, o porque estamos descuidados espiritual, puede ser algunas razones, o escuchamos nuestra voz, lo que yo quiero hacer eso, yo tengo que tomar la decisión de a qué voz voy a obedecer, voy a seguir. La Biblia habla claro desde el principio que el enemigo incitó a David para hacer un censo. Y lo principal era, bueno, un censo, todos sabemos lo que es un censo, ¿verdad? Es para saber la cantidad de población de un país o de una ciudad. Y siempre se han hecho los censos cada X tiempo. Por ejemplo, cuando voy a explicarle a un estudiante cuántos somos, uno va y Google te dice que en el 2016 habían, por ejemplo, dice que son 10.6 habitantes cuando se hizo el censo. Ya uno más o menos dice, bueno, ya ahora somos tanto. Pero cada país sí puede encontrar más o menos la cantidad en cada ciudad de población que tienen. Esto no parecía malo. Lo que pasa es que David ¿qué motivaba a que David hiciera eso? ¿Cuál es el propósito de hacer el censo? O sea, ¿cuál es el propósito de nosotros hacer algunas cosas? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer eso? Bueno, habrán varios motivos. En algunos casos será nuestro ego, el orgullo, quiero saber hasta dónde llego. Pero el pueblo, siempre que alguien hace algo, normalmente Israel se usaba cuando alguien hacía el censo, lo hacía sobre algo que era de él, para él saber qué tenía. Pero el pueblo no era de David. ¿De quién era el pueblo? El pueblo era de Dios. Entonces David no tenía que tener eso como algo tan importante, conocer cuánto había en el pueblo, si el pueblo era de Dios y Dios era que dirigía al pueblo. A él le bastaba que Dios se le decía, vete a la guerra y yo voy contigo, con eso basta. Yo voy delante de ti, yo peleo por ti. Esto era suficiente para David. Y David había visto la mano del Señor en las batallas, había visto victoria que el Señor le había dado. ¿Por qué ahora él necesita hacer un censo y ver qué? Miren, muchas veces cuando nosotros estamos así tan intrigados, es porque tenemos dudas. Muchas veces tenemos dudas. Déjame ver qué es lo que hay, por si Dios me falla. ¿Acaso Dios y si Dios no me escucha? ¿Y si Dios no me responde? Entonces, esto se presentaba que la confianza total de David no estaba en el Señor. También incluía lo que eran los impuestos. Ahora, ¿por qué? Oiga, siempre que Dios nos hable, siempre que vayamos a hacer algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios siempre va a mandar mensajeros. Dios siempre va a mandar gente que te va a decir, cuidado, cuidado. Y yo quiero preguntarle, ¿a cuántos de nosotros Dios ha mandado a alguien y nosotros hemos dicho, hombre, otra vez, vamos a decir lo mismo?
No, hombre, no me digan eso, yo soy grande, o yo soy mayor, a mí no hay que aconsejarme. Yo le decía a mi esposo, hay voces que son de críticas y hay que escucharlas. Toma lo bueno y deja lo malo. Hay voces que son para aconsejarte, escúchala. Y quizás tú veas, bueno, eso no tiene ninguna importancia, porque ¿quién lo dice? Escucha. Hay que escuchar los consejos. Lo que yo entienda que no me conviene, yo lo echo a un lado. Pero tú no sabes quién puede tener un buen consejo. Entonces, alguien se le acerca, no es cualquier persona, es Jehová, alguien que está con él. Y le dice, pero ¿qué pasa, rey? ¿Cuál es el motivo de hacer esto? O sea, ¿por qué vamos a hacer esto? Sabemos la cantidad que hay. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Pero la voz del rey prevaleció por encima del consejo de un hombre que estaba dando un consejo sabio. Por encima de alguien que le decía, cuidado, por esa calle no se puede pasar, no pase por esa calle porque han pasado muchas cosas. Y alguien dice, no, yo paso, yo puedo pasar. Yo puedo pasar, yo puedo hacerlo. Cuando yo era joven, yo siempre recuerdo que nosotros nos reunían a todos los jóvenes de la iglesia. Eran 4 o 5 veces en el año. Y era quizá lo mismo en diferentes palabras. Jóvenes, cuídense, los que tienen relaciones de noviazgo, cuídense de no pasarse. Y era lo mismo. Y cada vez yo siempre escuchaba con diferentes palabras, pero era lo mismo. Pero déjenme decir, a veces decían, ay hombre, van a decirle lo mismo a uno otra vez. O a veces decían algo y algunos jóvenes decían, ay, vuelven otra vez con lo mismo. Y yo entendía que si Dios permitía que volvieran a enseñar, aunque con otras palabras, es porque Dios tiene un propósito con nosotros, de librarnos, de cuidarnos, de guiarnos. Así que yo en cuanto a eso le agradezco a todos esos consejos repetitivos que nos daban todos los años, 4 y 5 veces, a los jóvenes de la iglesia. Y recuerdo que esa generación de la iglesia, casi entera esa generación, pudimos llegar al matrimonio, todos pudimos llegar sin haber cometido errores, pero fue gracias a los consejos. Algunos no lo tomaron y pensaron que no era necesario. Pero cuando Dios te habla, cuando Dios mueve a alguien para darte un consejo, es porque Dios tiene un propósito y sabe cuál es el propósito del enemigo. El enemigo no podía atacar a Israel, no te puede atacar a ti, no me puede atacar a mí, porque hay cerco de protección alrededor de nosotros. Y cuando somos obedientes a Dios, Él no tiene brecha por donde entrar. ¿Se acuerdan que predicamos en ocasiones pasadas sobre las zorras pequeñas? No pueden penetrar porque hay pequeñas aberturas que van haciendo cosas pequeñas, leves, que van dando entrada. Cuando nosotros obedecemos a Dios, no hay por dónde entrar. El enemigo no puede cruzar la barrera de protección o el cerco de protección que el Señor había puesto sobre Israel y ha puesto sobre ti. Pero si tú y yo desobedecemos a la voz de Dios, no atendemos a los dichos de Jehová. Y yo sé que en este lugar habemos personas que somos muy buenas para hacer cosas en diferentes áreas. Todos somos buenos para hacer cosas en una área o en otra área. Y en el área que Dios ha puesto esa gracia, algunos somos, yo puedo hacerlo. Yo lo puedo hacer. Yo lo voy a hacer. Yo estoy segura de hacerlo. Y cuando tomamos esa decisión, yo he dicho en ocasiones pasadas, que en una ocasión una joven se acercó a nosotros como pastores y nos dijo, yo quiero hablar con ustedes dos, quiero una reunión con ustedes dos. Y yo, bueno, fuimos a la reunión. Cuando fuimos a la reunión, ella nos dijo, yo voy a hacer esto, y yo he orado, y lo voy a hacer. Y el Señor me dijo, y si lo hace, le va a ir mal. Le va a ir mal. Y yo me detuve, me quedé tranquila. La persona vino a hablar con nosotros con mucha, yo diría como muy yo. Muy prepotencia es la palabra. Y yo tomé una decisión y yo voy a hacerlo. Y yo he orado así en esa fase. Y yo he orado y yo voy a hacerlo. Y recuerdo que mi esposo decía, pero ¿por qué? Mira, no, yo lo voy a hacer, yo he orado, yo lo voy a hacer. Y mire, es la oportunidad de mi vida. Y la persona hablaba así. Y el Señor ahí fue que me dijo, si lo hace, le va a pesar, le va a pesar.
Y yo me quedé callada porque la persona estaba tan prepotente que yo dije, no me va a hacer caso y no me voy a calentar de balde. Y me quedé tranquila. Cuando terminó la reunión, el pastor quedó un poco triste y yo le dije, tranquilo mi hermano, le va a ir mal. Lástima que no pude decir. Y déjeme decirle, yo no creo que los cristianos vean novela, pero esa la he visto entera. No me he perdido un capítulo. Porque ¿sabe por qué? Porque yo decía, Señor, si es verdad que tú me hablaste, yo tengo que ver si es verdad que tú me hablaste. Y he visto que le ha ido, han pasado muchos años, estoy hablando más de 10 años, y yo no sé últimamente, pero le ha ido mal, le ha ido mal, le ha ido mal, le ha ido mal. Porque escuchar la voz de Dios trae bendición, pero no obedecer la voz de Dios te trae a ti tristeza, te trae a ti en momentos difíciles que Dios no quiere que tú lo pases. Por eso, hacer la voluntad de Dios es agradable, es lo mejor, es lo que nos conviene. David decidió hacer por encima del consejo de este siervo de Dios. Oye, ¿quién te aconseja? Hay gente que Dios va a poner al lado tuyo para que te den un consejo, para que te den un momento especial, te hablen, para que en un momento de crisis venga una palabra de Dios para ti, para que en un momento tal vez de mucho éxito alguien venga y te diga también. ¿Sabe? En el pueblo de mi esposo hay un joven que firmaron y cuando lo firmaron, él comenzó a juntarse con algunas gentes no muy buenas y nadie podía hablarle. Y comenzó a gastar dinero, a gastar dinero, a gastar dinero. Y tuvo un incidente que tuvo que gastar mucho dinero, porque hubo una muerte. Y comenzó a gastar dinero y a gastar dinero. Y la gente decía, da pena, pero nadie podía decirle nada. Ha pasado los años y esa persona no fue firmada, nadie quiere nada con él. Y su situación económica, ya ustedes saben cómo es. Nada. Cuando nosotros no escuchamos el consejo de Dios, cuando no buscamos la dirección de Dios, y David no buscó la dirección de Dios, y en este caso, como él no buscó la dirección de Dios, él dice que Satanás se levantó en contra de Israel. Aparte de que él quería poner impuestos, quería desarrollar un ejército, él estaba mostrando debilidad en él, estaba mostrando cuál era el sentido. ¿Por qué? ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué contar la cifra del ejército? ¿Por qué desobedecer la orden de Dios que estaba por encima de él? En nosotros hay un deseo que es contrario al de Dios. Nuestra carne lucha contra la voluntad de Dios. ¿A cuánto le pasa eso? Yo decía anoche que hay cosas que yo no hago, no porque no quiera y usted no hace, sino porque usted está claro que no es la voluntad de Dios. Y usted dice, mira, yo decidí hacer esto porque esta es la voluntad de Dios. Y como yo sé que eso no agrada a Dios, yo no voy a hacerlo. Pero usted, en su corazón, usted quisiera hacerlo. Hay oportunidades que se presentan. Usted dice, mira, pero se va a ver mi nombre, me voy a ver yo. Pero yo sé que no es la voluntad de Dios. No, dije que no y ya. Porque no puedo ni pensarlo, puedo caer. Y no obedeció. Sin embargo, esto trajo situaciones difíciles. No solo para él, sino para Israel. Entonces, después que David hizo el censo, pero no contó, entonces David le dijo a Dios, he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como necio. Yo te ruego que perdone mi maldad. Porque él entendió que le había faltado a Dios, que no debía haberlo hecho. Gracias al Señor que se arrepintió. Pero las decisiones toman consecuencias. Hay decisiones que tomamos que Dios nos perdona, ¿verdad que sí? Pero las consecuencias nos van a seguir. Las consecuencias van a venir sobre nosotros. Usted se entra yo voy a hacer y hace un lío. Y dice la gente, doy un tarjetazo y usted lo puede dar. Pero después viene el dolor. Tiene que pagarlo, viene la consecuencia. Siempre que hacemos eso, Dios nos perdona, pero las consecuencias van a venir para nosotros. Y muchas veces las consecuencias no son solo para ti, vienen para tu descendencia, vienen para tu familia, vienen para el país. En este caso era para una nación entera que iba a venir la consecuencia. Y aunque David le pide perdón a Dios, y aunque Dios lo perdona, porque realmente fue un error de David,
pero eso va a traer consecuencias que van a afectar. Cuidado con la voz que escuchan. ¿Qué voz está escuchando? ¿Qué voz te está hablando? Habrá muchas voces. ¿A qué voces le pone atención? Habrán voces que no son de Dios y la vamos a determinar. Pero habrán voces que serán parecidas a la voz de Dios. ¿Cuánto he escuchado voces que son parecidas a lo de Dios? Yo creí que Dios me habló. Voces que van a sonar casi igual, pero que tenemos que confirmarla para saber si es la voz de Dios. ¿Por qué no orar si Él tuvo ese deseo y decir, Señor? No, hay veces que no hay que orar y lo sabemos. Por eso no oramos, porque tenemos miedo, porque ya sabemos que Dios dijo que no. Yo no voy a orar por eso, yo no quiero que oren por mí. Alguien me dijo, yo sabía que no era de Dios. Y cuando me dijeron que venga a orar, dije, no quiero que oren, porque yo sé que Dios dijo que no. Y yo no quiero que oren. Ahora, ¿por qué no consultar? ¿Por qué no confirmar quién nos está hablando? Hubiese evitado las situaciones que voy a mencionarle un poco más adelante. Entonces, dice que él hizo ese censo. Entonces Dios le dice a David, ok, tú has hecho el censo. Ande, dile a David, dile así, que dice el Señor, te doy a escoger esos 3 castigos. Dime cuál de ellos tú escoges. Hay bendiciones que Dios ha desatado sobre nosotros. Están ahí. Y nosotros podemos alejarnos de la bendición de Dios. Hay niveles que Dios quiere llevarnos y nosotros podemos alejarnos del propósito de Dios. ¿Cuál de los 3 castigos tú escoges? Le dice él. ¿A cuál tú escoges? Piensa. Elige una de las 3. Los castigos eran 3 años de hambre, pero 3 meses de hambre, 3 meses de persecución y derrota por mano de sus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste todo el país. Oiga, la consecuencia no solo venía sobre David. Y si yo pregunto, ¿cuántos de nosotros han cometido errores que le ha tocado a su familia? Que ha involucrado a su generación, a los hijos. Oye, ese error, eso es algo que viene porque yo cometí un error. Oiga, este error no venía solo para David, aunque venía en su reinado porque le fue contado. También venía para una nación, para personas inocentes que iban a sufrir el castigo por escuchar una voz que era conforme al deseo de él, conforme al propósito de él, por escuchar la voz del enemigo, por poner atención. Cuidado la voz que escuchemos. Cuidado a qué prestamos nuestros oídos. Cuidado a qué ponemos atención, porque hay muchas voces hoy en día de gente que te van a hablar en contra de los propósitos de Dios. El enemigo envía ejército en contra de los propósitos de Dios para ti y para mí. Y una de las partes más difíciles somos nosotros mismos. Muchas veces Dios nos habla con propósito de algo y el enemigo nos habla, pero nosotros mismos a veces nos vemos atacados a no creer lo que Dios nos está diciendo. Y es como si nuestra voz fuera más alta que la voz del Señor, que lo que el Señor nos está diciendo. No escuchó consejos, fue decidido, por eso Él dice: he sido un necio, he actuado no como un hombre sabio, no como un hombre de Dios, he tomado una decisión errada. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas y al final hemos aprendido que la mejor consejería es cuando la gente sabe por qué le pasó, no que tú le digas. Y a veces se me pregunta, ¿por qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde te descuidaste? La gente al final dice: Dios me fue dando señales y yo no le puse atención. Dios me fue poniendo inquietudes de que algo estaba mal. Yo fui sintiendo pequeñas campanitas en mi corazón de que algo no andaba bien en mi vida, pero no le puse atención. Dios fue hablando, me envió mensajero, me habló varias veces, puso sentir en mí, pero David no escuchó nada. David solo fue. Al final, Dios le dice: ¿cuál de los todos tú escoges? David dice: si caigo en manos de los enemigos, es duro, el enemigo me va a atacar, me va a matar. No, yo no quiero caer en manos del enemigo. ¿Sabe que los enemigos de Israel eran muy fieros, eran
eran terribles. El propósito era desbaratar a Israel, así como el enemigo nos quiere desbaratar a nosotros. ¿Sabes tú que el enemigo toma tiempo para estudiarnos porque su propósito es enfocarnos en los propósitos de Dios? Es sacarnos de los caminos del Señor, es desviarnos de esos propósitos que Dios tiene, es sacarnos de nuestra vida devocional. Hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Hay decisiones que van a ser oportunidades, pero debemos consultar al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú dirijas cada una de mis decisiones. Yo no quiero tomar decisiones que traigan, que no te agraden, porque van a traer consecuencias negativas para mí. No quiero tomar decisiones a la ligera. Quiero que tú me dirijas. Alguien me dijo una vez: por todo hay que orar. Yo dije: mira, hay decisiones que se ven suaves, pero las consecuencias son terribles. Hay decisiones que tomamos rápido, pero las consecuencias pueden ser para toda una vida. Y Dios no quiere que yo pase por cosas que yo he pasado. Dios no quiere que tú pases por situaciones donde tú y yo nos podemos meter, porque no era el propósito de Dios que Israel pasara por eso. Oiga, pero David decidió hacerlo por encima de todo. Y aunque es el hombre de Dios, aunque es el ungido para ser rey, pero ha fallado. Y las consecuencias están viniendo sobre él y la casa de Israel. Es un año que nos enfrentamos y estamos viviendo con muchas voces. Hay muchas voces que están hablando en contra de los propósitos de Dios. Algunas voces que nos hablan que no es necesario orar. Alguien decía: no es necesario orar tanto como ustedes oran. No es verdad que Dios quiere que ustedes los cristianos sean aburridos como ustedes son. Ustedes creen que Dios es así, y hay muchas voces que te van a hablar. ¿Por qué tanto tiempo para Dios? ¿Tú crees que Dios te va a pedir tanto? ¿Y por qué tanto orar? ¿Por qué hay que orar de madrugada? ¿Por qué hay que buscar el rostro de Dios? ¿Por qué hay que ser fiel a Dios y otros no lo son? Y estamos viendo hasta personas que aparentemente, yo decía, tienen permiso para pecar, porque ¿por qué tanto? Mira cómo son los demás. Y esas voces van a hablar a nosotros, pero hay una cosa que debemos hacer, como dijo aquel siervo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo vamos a escuchar la voz de Dios, no importando cuál voz se levante. Yo voy a escuchar lo que el Señor tiene para mí, aunque me duela, aunque no me guste, aunque yo quiera hacer otra cosa. Yo voy a decidir obedecer la voz de Dios por encima de todas las voces que me hablen. Aleluya. ¿Sabe usted que a veces los pastores, el enemigo nos ministra tanto tiempo perdido? Mira dónde tú estás. Mentira del diablo, yo no tengo tiempo perdido, yo estoy en Dios. Amén. Tú tienes tiempo perdido. Mire, a veces yo he visto pastores que bueno, yo sé que leyeron un artículo que salió de un pastor. Ahora, no sé cuánto lo pudieron leer. Es una historia triste. Él renuncia a la iglesia porque él se siente vacío. Había perdido la relación con Dios. Había perdido, aún hasta los muchos afanes nos quitan escuchar la voz de Dios. Las muchas preocupaciones nos quitan escuchar la voz de Dios. A veces uno está tan abrumado que uno dice: yo no quiero ni oír la voz de Dios, porque está tan abrumado. No sé qué le pasó a ese siervo de Dios, pero él dijo: yo renuncio, voy a tomar una pausa, necesito una pausa, porque ya Dios no estaba dirigiendo su vida. ¿Qué voz tú estás escuchando? Yo puedo estar en la casa de Dios, puedo estar en los caminos de Dios, pero no estar escuchando la voz de Dios. Y parece algo como contradictorio, pero puede pasar. Te puede dirigir la depresión, te puede dirigir la desesperación, te puede dirigir la angustia, la ansiedad, te puede dirigir tal vez las raíces de amargura. ¿Qué voz tú estás escuchando? Hay veces voces que nos hablan en nuestra vida. Mira lo que te hicieron, mira qué te hicieron, mira, ahí nadie te ama. Mentira del diablo. Yo sé que me aman. Hay procesos que yo tengo que pasarlo sola, y lo voy a pasar desde el punto de vista humano solo, pero Dios estará conmigo. Y si Dios ha determinado que yo pase mi proceso sola, lo pasaré en el nombre del Señor. El enemigo va a hablar a tu vida, a mi vida. No hay amor, nadie te mira. Mentira, yo sí hay amor. Lo que pasa es que yo siempre digo, el proceso, si Dios me permite pasarlo solo, la bendición es mía sola. Yo voy a pasar mi proceso bien. Yo le digo: Señor, dame fuerza para pasar este proceso, porque me voy a gozar la bendición. El Señor nos dio una palabra a nosotros hace unos años. Dios me dio una palabra y nos dijo: no sé, ustedes los tres van a ministrar en un lugar,
Y el Señor dijo, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Dios ministró a mi vida y luego Pamela me dijo, mira mami, Dios me dijo que yo no sé lo que significa, pero yo veía a cada cual en la hora que lo hacía. Y yo, en un momento Fran me dijo, Ana, no, yo no voy a llorar. Porque cuando yo vaya a dar mi testimonio, yo lo voy a dar con mucho gozo de que Dios hizo la obra y de que pasé el proceso. Ahora yo tengo que mantenerme de pies y echar fuera todas voces que me hablan, todas voces que te ministran, porque hay voces que te ministran. Nadie te ama, no te toman en cuenta, nadie te visita, nadie te quiere. Mentira del diablo. El más importante me ama, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y con este me basta. Y no dice la Biblia que aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová, solo dile, Señor, mira que tú estés ahí. Yo digo, Señor, tú estás aquí. Señor, tú estás aquí. Haz una brisita, que yo sepa que tú estás aquí. Mueve algo, hazme sentir que tú estás aquí. Porque aunque tú no lo sientas, Dios está ahí al lado tuyo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Dichoso el hombre que confía en Jehová. David perdió la confianza por un momento. Se desenfocó. Cuidado que no nos desenfoquemos. Sea en lo poco, en lo mucho, nuestra mirada esté centrada en el Señor. El Señor me ama y con eso me basta. Yo le digo a mi esposo, yo sé que tú me amas, pero si tú no me amas, yo no voy a ser infeliz, porque por encima de ti está el que ama de verdad sin ningún interés. Y Él dice que yo soy su princesa, que tú eres su príncipe amado. Te ama, dio su vida por ti en la cruz. Está atento a tus oraciones. Muchas veces antes de que tú le pidas, Él te contesta. Tú orando y Él contestando. Y a veces te dice, espera, pero estoy aquí, aleluya. Todas las promesas que Dios te ha dado se cumplirán. Si Dios dijo que te va a dar una casa, tú vas a ver tu casa. Si Dios dijo que te va a prosperar, te va a prosperar. Si Dios dijo lo que Dios te ha prometido, viene en el nombre del Señor. Solo enfocada, escucha la voz de Dios. Ten cuidado que vos habla, pero ponte atento. He decidido escuchar la voz de Dios. He decidido escuchar la voz de Dios. Hay demasiadas voces negativas hoy en día. Todo está mal. La República Dominicana está peor. No, yo sé que está en la mano del Señor, porque mientras hay un pueblo que esté aquí, Dios tiene cuidado de la República Dominicana. Hasta que haya un cristiano aquí en República Dominicana, no pasará nada si Dios no lo permite. Oiga, yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo he visto que han pasado accidentes antes de usted y yo pasar. Han pasado accidentes después que usted y yo pasamos. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene control de sus hijos. Por eso debemos ser, aleluya, no importa las voces que hablen, enfóquese en la voz de Dios, aleluya. Hay un versículo que en un momento de angustia, de eso que el enemigo te ministra, hay muchas voces. ¿A cuánto le ha pasado que están luchando con las voces que escuchan? Escucho voces que me hablan, Dios mío, viene una voz y otra voz, Dios mío, tú vas a salir mal, tú vas a salir bien, todo va a salir mal. Y en esos momentos el enemigo me ministró y me dijo, tú estás perdiendo tu tiempo. Estamos en la otra iglesia. Mira, tú estás trabajando con la gente, y tú te enfocas en trabajar con la gente, y la gente mira, y tú estás dispuesto a que la iglesia se vuelva, y mira, y nadie te pone atención. Mira, el enemigo comenzó a ministrarme. Y en una ocasión, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor me dio una palabra y me dijo que el que haya dejado casa, padre, madre, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Me dio un tapón de boca y dije, ay Señor, perdóname. Tú vas a recibir. Por eso enfócate, todo es contrario a la voz que Dios te está dando. Todo es contrario a la voz que tú escuchas, porque el enemigo no quiere que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Lo que Dios ha desatado para el año 2020 se hará en el nombre de Jesús. Lo que Dios ha dicho para el 2020 lo hará en el nombre de Jesús. Y lo que se levante, en las murallas que se levanten, en la tormenta que se levante en el 2020, vamos a derribarla en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Así que David dice, tengo miedo a los enemigos porque ellos son malos. Ay Dios, entre la espada y la red, respondió David,
pero es mejor que yo caiga en manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70,000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Al ver al Señor que el ángel la había destruido y se arrepintió, quiere decir que Dios tuvo misericordia y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En este momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Onán de Jezreel, y alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, y con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre su rostro, y David le dijo al Señor: Señor Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de cesar al pueblo? ¿Por qué culpa tienen estas ovejas? Yo soy quien ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y mi familia, pero no sigue hiriendo a tu pueblo. Se arrepintió, qué bueno, reconoció que había hecho mal ante los ojos de Dios, y Dios recibe un corazón que se humilla. Aleluya. Yo no sé cuál voz te está hablando. Habrá muchas cosas negativas en el 2020, pero hay una voz que está ahí, que debe estar latente: lo que dijo el Señor, lo que Dios desató sobre mí. Aleluya. Quiero en esta hora, si hay una persona que no conoce al Señor, hay un amigo entre nosotros que quiera abrir su corazón a la voz de Dios. Hay alguien que no conoce al Señor, ahí queremos